Muy bien, continuamos con un tema más en este crecimiento profesional. Las felicito y los felicito por estar aquí de nuevo con el empeño, con esa mente abierta para adquirir nuevas herramientas, para hacer la mejor labor con aquellas personas que llegan a nosotros a buscar esa ayuda. Hoy vamos a hablar sobre conflictos, resolución de conflictos. Vamos a ver qué es la definición del conflicto, cuáles son esas técnicas de resolución. Saben, el conflicto creo que es una de las experiencias humanas más complejas que pueden haber y obviamente es universal, ¿sí? Y pues lo vamos a ver desde una parte académica donde el conflicto se define como un proceso que es dinámico y que surge cuando dos personas perciben que sus intereses, que sus necesidades, que sus valores, que sus metas, que sus sueños no son compatibles, ¿sí? Y que de algún modo se están sintiendo como excluidos, como que no pertenecen, no hacen parte de. Y es una definición que pareciera simple, pero encierra muchas dimensiones que requieren un análisis muy profundo, muy profundo. Hay un papel muy importante y fundamental dentro del origen del conflicto y es la percepción que yo tengo, ¿sí? Por eso hemos venido como abordando todos estos temas desde el observador, las creencias limitantes que tengo, las heridas y cuál es la percepción. Aquí la percepción juega un papel importantísimo dentro del conflicto, ¿sí? Así que vamos a ver cómo se desarrolla estos conflictos, cómo podemos solucionar los conflictos, cuáles son esos conflictos que nos pueden llevar de un choque a un crecimiento personal, a un cambio, a una transformación, porque vamos hoy a transformar la manera en que miramos los conflictos, que no son errores de la vida, son procesos que si los atravesamos con conciencia se van a convertir en oportunidades de claridad, de vínculo y cambio. Una de las cosas que yo recomiendo más a las personas que están en conflicto, ya sea padres e hijos, esposos, pareja, en cualquier relación, amigos, es que cuando tú tengas una discusión en la cual hayan dos opiniones diferentes, recuerden salir de allí con la relación intacta. Genial. Yo sé que al finalizar esta discusión, este conflicto que tenemos de intereses, de opiniones, ¿sí? Nuestra relación va a salir intacta. Seguimos siendo amigos, seguimos siendo esposos, seguimos siendo padres e hijos, ¿cierto? Entonces, el conflicto, vamos a verlo más como un camino al crecimiento, como un camino a la evolución, como un camino al cambio, como una oportunidad de transformarnos, de aprender más de nosotros, de aprender más de los otros y de crecer, ¿sí? Un conflicto, como les decía, es un proceso dinámico que al percibir nosotros esa incompatibilidad, pues obviamente nos va a generar malestar emocional, ¿sí? Y qué bueno nosotros poder hacer un mini ejercicio. Completemos en nuestra mente. Para mí, conflicto es, completa en tu mente. Para mí, conflicto es, ¿y qué emoción aparece primero? ¿Mm? Esa es una buena forma de conocerme, de empezar a conocerme como coach para poder ayudar a otros. Para mí, ¿qué es conflicto? Para mí, ¿qué representa el conflicto? ¿Y qué emoción apareció primero cuando me dije esto? Enojo, confrontación, se imaginaron a papá y a mamá discutiendo y desde allí empezamos nosotros a aprender sobre lo que tiene que ver con el concepto que yo tengo y con la creencia que yo tengo sobre lo que es conflicto y desde ahí empezar a transformar esa creencia como un cambio o una evolución, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo qué conforma el conflicto, cuáles son los elementos del conflicto. Primera parte, eh, esas partes primarias, secundarias y terceros posibles dentro de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el asunto? Si es tangible o intangible, distinguir qué es lo real de lo aparente. ¿Se acuerdan de lo de las creencias? ¿Qué es lo que realmente es un hecho? ¿Y cuál es la realidad realmente de lo que está pasando? Porque a veces uno dice, ¿y por qué discutieron? Por bobadas.
¿Y cuál es? A mí ya hasta se me olvidó porque empezamos a discutir y terminamos yo con las maletas en el carro y yéndome de la casa. Intereses, el por qué. Sí, no solo posiciones que son el qué, sino los intereses que hay de por medio del conflicto. Los procesos de interacción, los patrones de comunicación que elevan o, o que de alguna manera desescalan ese conflicto. El contexto donde se encuentran, contexto social, cultural, económico, lo que hay alrededor de ese conflicto. ¿Saben? Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son las partes en conflicto, los asuntos o temas en disputa, los intereses subyacentes, el proceso de interacción, dónde estamos nosotros inmersos, ese contexto que abarca el ambiente en el cual se está llevando a cabo este conflicto? ¿Por qué? Sí, si es económico, que influye tanto en la generación del conflicto, en la génesis del conflicto, como en las posibles vías de resolución del conflicto. Y luego aparece una paradoja, la paradoja del conflicto. Una de las características increíbles del conflicto humano es su naturaleza paradójica. ¿Sí? El conflicto puede ser simultáneamente destructivo, o como les dije yo, constructivo, o sea, que me pueda incluso potenciar, ayudar a crecer. ¿Cómo puede ser destructivo? Relaciones rotas, mucho desgaste emocional. Si hay algo dentro del conflicto que a mí me parece que no debería evitar al máximo el conflicto, es por ese desgaste emocional, porque ese desgaste emocional afecta mucho nuestro sistema inmunológico, afecta mucho nuestra estabilidad emocional, mental y espiritual. Entonces, allí es cuando el conflicto puede ser destructivo o patológico, también podríamos llamarlo, ¿no? Donde hay violencia, donde hay violencia, no solamente violencia física, violencia psicológica, palabras hirientes, que se quedan, que se improntan en la mente, o puede ser muy constructivo, puede salir de allí mucha innovación, puede salir de allí mucho aprendizaje, pueden resultar unos vínculos mucho más fuertes, pero y buscar siempre que el objetivo no sea eliminarlo, sino saber cómo transformarlo. Para mí este es el corazón del tema de la resolución de conflictos. ¿Por qué yo quiero resolver un conflicto? ¿O por qué quiero postergar un conflicto? ¿Cuál es la ganancia que yo tengo de postergar un conflicto? Porque incluso hay ganancia así sea destructiva. Ah, porque yo quiero que él sufra, pero yo también sufro. Porque la que quiere hablarle soy yo, pero a lo mejor no le hablo. Pero ¿quién es la que quiere hablarle? Yo. ¿Quién es la que quiere abrazar? Yo. Ah, pero no, no lo voy a abrazar para que sufra. ¿Sí? Entonces, creo que este es un punto clave para nosotros, transformar esos momentos que surgen en la vida cotidiana, en el día a día. Nadie está exento de un conflicto, pero que podamos ponerlos en una esfera mayor, más alta, más elevada. ¿Sí? Así que me parece muy interesante que podamos seguir construyendo a través de las cosas que parecen negativas, desde poder construir desde las cosas que parecen que podrían destruirnos, ¿sí? Porque esa paradoja sugiere que el objetivo no debe ser quitarlos, porque muchas personas nos pasamos por la vida evitando, y por ese evitar y ese reprimir, hablar, aparecen muchas enfermedades y sobre todo muchas enfermedades autoinmunes o autodestructivas, como se les llamaba al inicio, ¿sí? Autoagresivas se les llamaba en un inicio. Entonces, cuando no se habla, cuando yo trato de eliminarlo, yo mejor llevo la fiesta en paz, hay un momento que explotas o hay un momento que tu cuerpo habla, ¿sí? Mire, conozco un caso reciente de una compañera, una amiga muy cercana, que tristemente ella hace poco, el diagnóstico fue muy pocos meses de vida y vivió en un entorno así, ella trataba de llevar la fiesta en paz, el esposo es alcohólico, el hijo ha visto mucho ese ejemplo y esa impotencia y esa frustración y ha estado en conductas adictivas también.
Y ella, en este momento, joven, más o menos, así como yo, muy, muy joven, ella en este momento le han dado un diagnóstico muy triste. Para mí es muy triste porque son muy pocos meses de vida. Y adivinen dónde tiene el problema. Múltiples infartos cerebrovasculares en el cerebro, en la cabeza y en el corazón. Entonces ya a veces se desmaya, no habla bien, no coordina bien. Y eso apareció así, ¡chum! Según decimos, de la nada. Nada, eso no llega de la nada. Entonces, el evitar el conflicto puede ser muy contraproducente, pero si lo transformamos, si aprendemos a catalizarlo, a cambiarlo, a construirlo, a estimular la creatividad, a hacer cambios positivos, a promover el crecimiento personal, a clarificar las diferencias importantes, a fortalecer relaciones a través de la resolución exitosa y generar esas soluciones innovadoras a los conflictos. Esos conflictos tienden a llevarnos a otro tipo de niveles, a mejorar nuestra existencia y a mejorar nuestra vida, por supuesto. Entonces, es muy importante que nosotros no eliminemos el conflicto y que enseñemos al cuchi a no eliminar el conflicto, a no quedarse callado para evitar. No, más bien transformar estos momentos. Cada vez que hay un conflicto para mi vida, es un momento de oportunidad, es una gran oportunidad. Tengo enfrente un gran maestro que me va a enseñar muchas cosas y que me va a ayudar a crecer a mí, a trascender a mí. Pero cuando nos encerramos en el ego, pues eso no trasciende ni se transforma. Se queda ahí y a veces incluso nos sentimos más estancados. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona viene a este nivel a ofender a otra que está en este nivel, ¿sí? Viene y dice cosas y ofende, insulta, critica, inventa cosas, nunca me va a encontrar porque yo estoy a este nivel. Y a lo mejor, al estar a este nivel, invito a esa persona a subir también de nivel. Genial. Y viceversa, pero que nosotros seamos esas personas que inviten a otros a subir en su nivel y que enseñemos al coaching la importancia de la trascendencia que tiene lo que es un conflicto, la gran oportunidad que tenemos enfrente. ¿Sí? Así que nos movemos desde un enfoque mucho más altruista, mucho más grande que solamente quedarnos ahí. A uno que se llama transformar los conflictos. Genial. Bueno, me parece genial que nosotros sigamos aprendiendo todas estas cosas maravillosas. Vamos a ver sobre las dinámicas de escalamiento y desescalamiento del conflicto. Los invito a que miren el documento. Allí hay unas dinámicas muy interesantes porque los conflictos siguen ciertos patrones que son predecibles de escalamiento. Hay muchos que utilizan el semáforo, que son las herramientas que luego se les van a dar también herramientas para trabajarlo. Desde cuándo inicia, que yo pueda mirar esos patrones predecibles de escalamiento, que es crucial para la intervención temprana. ¿Sí? Empieza la fase de latencia, donde empiezan las diferencias, pero que no se han manifestado abiertamente esas señales. Está la fase de emergencia, donde las diferencias se hacen más evidentes, entonces ya estamos como en ese sistema de alerta se enciende mucho más, ¿cierto? Y las partes comienzan a tomar posiciones frente a situaciones. Incluso pueden buscar apoyo de terceros, ¿cierto? Pueden una llamada a un amigo. Y luego viene la fase de escalamiento, las posiciones se endurecen, la comunicación empieza a estar mucho más disfuncional. Eh, y pues obviamente el conflicto se agudiza y viene la fase de crisis. Y esa fase de crisis es bastante compleja, ¿sí? Es bastante compleja porque cuando ya ha escalado mucho, ¿sí? Ya ha escalado mucho el conflicto, ¿sí? Alcanza un punto donde parece que fuera irreconciliable la situación, ¿sí? Y luego viene la fase de desescalamiento, que son donde las partes reconocen que el costo del conflicto es muy alto, ¿cierto? Y la fase de resolución o transformación, pero a veces nos quedamos solo en la fase de crisis.
no llegamos a esa transformación y a esa resolución, no llegamos a encontrar cómo abordar esas diferencias y para eso es donde, pero saben, la mayoría de las veces no se llega a eso por falta de conocimiento o por, sí, por falta de conocimiento y acompañamiento. Para eso estamos nosotros, para acompañar y ayudar al coach a aprender esas herramientas, porque el conflicto tiene unas funciones también específicas en los sistemas sociales, ¿sí? Tiene funciones como de cambio, tiene funciones para ayudar a las personas a cambiar estructuras, a cambiar prácticas que se han venido teniendo durante muchos años, comportamientos, conductas, y por eso cuando hay una pareja, padres e hijos, se dan muchas estas situaciones porque pues el padre es el tutor, es la figura de autoridad y entonces está buscando cada día llevar a este hijo o a estos hijos a una mejor posición, ¿cierto? A un desarrollo más pleno. ¿Sí? Entonces, hay una función específica también en los conflictos que de alguna manera es mejorar la vida. Y para eso, pues nosotros necesitamos ver las técnicas que aparecen allí, la técnica de la escucha activa, donde yo como coachee debo empezar a practicarlo mucho más, a mirar a los ojos, a mirar el lenguaje corporal, a parafrasear lo que el otro dijo, que esto es una técnica de comunicación. Sí, lo que entiendo es que te sentiste de tal manera y de tal manera. Nunca tú me hiciste sentir de tal forma, no. Yo me sentí de tal forma cuando hiciste esto. ¿Sí? Validar las emociones. Comprendo que estas cosas te generan frustración. Validemos, esto es importantísimo, validar la técnica de la escucha, validar lo que el otro está sintiendo, así a mí no me parezca. Pero nosotros somos expertos en lo contrario, esa bobada. Usted se enojó por eso, tal cosa, no. Es parte de la importancia de la escucha activa, validar las emociones del otro, ¿sí? Y evitar interrumpir a la otra persona cuando habla. En el texto tenemos ejemplos también de este tipo de esta técnica de cómo aplicarla. Así que espero que puedan ir al texto y leerlo. Hay otra técnica que es el reencuadre cognitivo, que incluso ya la hemos visto en varias, en otras presentaciones. La técnica del acuerdo ganar-ganar, ¿sí? Esa está inspirada en una negociación más colaborativa que busca que ambas partes se sientan satisfechas con la solución en lugar de que una gane y otra pierda. Y realmente es que en un conflicto ambas partes pierden si no se soluciona el conflicto o ambas partes ganan si se soluciona. Porque yo puedo creer que gané en una discusión, pero resulta que no es así. O sea, yo puedo creer que gané, pero la otra persona a lo mejor se quedó callada para no continuar el conflicto, pero sigue pensando igual, ¿sí? Entonces, esa técnica de ganar, uno se enfoca más en los intereses y no en las posiciones, pregunta qué es lo que realmente es importante para ti de esta situación. Y obviamente va a generar unas opciones más creativas que nos van a beneficiar a los dos. Y por eso vamos a formalizar un acuerdo claro y equitativo en el cual los dos salimos ganando. ¿Sí? Genial. Entonces, hay muchas técnicas que podemos mirar dentro de la resolución de conflictos. Está también el de desescalamiento emocional, que hacemos pausas, hacemos 3 respiraciones, reconocemos la emoción, el tono de voz lo hacemos más bien bajo y allí podemos empezar a desescalar esas emociones que se han desbordado a raíz de un desacuerdo, ¿sí? Entonces, qué bueno que nosotros podamos primero ponerlo en práctica, porque sé que a nosotros también se nos presentan conflictos y por supuesto llevarlo desde la experiencia a nuestros coaches. A lo mejor tienes una conversación pendiente con alguien que estás evitando, bueno sería que pusieras en práctica todas estas técnicas o alguna técnica que te parezca que te puede funcionar y ensayes tú primero para ver cómo te va, ¿sí? Así que tenemos varias técnicas que están para nosotros practicarlas y que por supuesto les hago un llamado a que las miren todas, que son súper espectaculares.
¿sí? Súper espectaculares. Estúdienlas, aplíquenlas, recuerden que este es un aprendizaje continuo, constante, y como coaches, nosotros ¿qué? No damos soluciones, no decimos qué hacer, le revelamos observadores, cuestionamos juicios limitantes, abrimos posibilidades y acompañamos la transformación en lenguaje, emoción y cuerpo. Conflicto es un entrenador de conciencia, así que usémoslo para crecer y no para ganar. Y aprendamos esto, como siempre, primero nosotros y luego lo aplicamos en los demás. Así que los invito a que practiquen con una técnica en un conflicto real, como les dije, una conversación que pueden tener pendiente por allí, que ustedes como que han evitado. Y por favor, mira las fases, registra la fase, la técnica usada y los aprendizajes, ¿sí? Y para la clase en vivo pueden traer ese ejercicio a la clase y lo socializamos. No busques apagar el fuego, aprende a encender luces, porque para eso tú y yo hemos sido llamados. Un abrazo y nos vemos en la clase.